Gracias. Bueno, entonces les decía que qué son las leyes de inferencia, ¿cierto? Resulta de que en matemáticas existen dos métodos de razonamiento. Bueno, en todos, en todas las ciencias, dos métodos de razonamiento. Hay un razonamiento que es deductivo y hay un razonamiento que es inductivo, ¿cierto? Entonces allí hay una diferencia bien tácita, bien moderada. De tal manera que cuando estamos hablando de un razonamiento inductivo, este razonamiento tiene consigo unos elementos importantes y es que parte, ¿cierto?, de unas particularidades propias de la observación y llega y plantea una generalidad, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, este razonamiento lo hacen o lo utilizan mucho los científicos. Cuando utilizan métodos científicos para hacer demostraciones o para hacer creación de cualquier fenómeno, ¿cierto? Para crear, por ejemplo, eh, los que son farmacéuticos, químicos farmacéuticos, ellos hacen muchos experimentos. Entonces, ellos, de alguna manera, manejan mucho la probabilidad de que eso les dé o no les dé, pero parte del hecho de que es una observación, ¿cierto? Y de que es algo intuitivo, ¿cierto? Es decir, más de un razonamiento experimental. Por el contrario, el razonamiento deductivo parte del hecho de que son leyes ya preestablecidas, o sea, partimos de generalidades y llegamos a particularidades. Ese razonamiento no demuestra absolutamente, perdón, ese razonamiento no crea conocimiento, pero sí demuestra el conocimiento, ¿cierto? Porque partimos de unas generalidades y llegamos a unas particularidades. Entonces, como dice aquí en el enunciado, es un proceso de detección de una proposición a partir de una o más proposiciones dadas, para lo cual se utilizan unas reglas llamadas reglas de inferencia. Una regla de inferencia o regla de transformación es una forma lógica que consiste en una función que analiza la sintaxis de dos o más premisas y entrega una conclusión. Algo que ustedes tienen que tener en cuenta, mis estimados estudiantes, es que en una regla de inferencia o un proceso de demostración, cuando se parte de una generalidad y se llega a una particularidad, siempre la conclusión se saca de las generalidades, es decir, de lo que es como las premisas que conforman ese argumento. Entonces, por eso es que normalmente los que son las pruebas de estado, ustedes que ya van a presentar las pruebas las pruebas Saber Pro de la universidad, los que van a presentarla o lo que van a presentar al futuro, se van a dar cuenta de que las preguntas que están diseñadas bajo el marco de un razonamiento deductivo. ¿Por qué? Porque muchas veces esas preguntas que están allí se construyen bajo la lógica de el razonamiento deductivo porque dentro de su argumento se encuentra la respuesta, ¿cierto? Entonces hay que leer en detalle, saber identificar lógicamente cómo están constituidas, si yo puedo sacar de allí pues algunos elementos que me puedan ayudar a contestar esa pregunta. Las opciones de respuestas tienen que estar coherentes a la pregunta. Entonces, son cositas que hay que comenzar a evidenciar para poder dar o poder tener un buen resultado, ¿no? Entonces, es allí como se ve reflejado un poco el tema de las reglas de inferencia. ¿Cuáles son las reglas de inferencia? Por ejemplo, el modus ponens, el modus tollens, el silogismo hipotético, el silogismo disyuntivo, silogismo constructivo, la conjunción, la exportación, la simplificación, el silogismo destructivo, adición, importación o reducción al absurdo. Bueno, digamos que estas son las más sobresalientes dentro de un proceso de inferencia lógica. Entonces, digamos que en definitiva, esto me va a permitir a mí poder sacar conclusiones válidas dentro de un proceso de inferencia. Entonces, yo les hago una pregunta, o sea, ¿cómo creen ustedes? A ver, cualquiera me puede responder. ¿Cómo creen ustedes
que se puede demostrar que estas leyes de inferencias son totalmente verdaderas. ¿Qué proceso ustedes utilizarían a partir de su lógica? Demostrar que, por ejemplo, el modus ponens es una regla general. ¿Qué me dicen? Las tablas de verdad, no, profe. No te entiendo. ¿Puedes hablar un poquito más durito, por favor? Usando las tablas de verdad. Exacto. Por medio de las tablas de verdad. ¿Todos están de acuerdo? A ver, si se hace por medio de las tablas de verdad, ¿cuál tiene que ser su respuesta? ¿Verdadero o falso, profe? ¿Verdadero o falso? ¿Cuántas Se tipologías de supone que debería respuesta ser, hay? ¿Ah? debería ser verdadero, ¿no? Porque para eso se está demostrando. Exacto, pero ¿cómo se le da la connotación de una tabla de verdad cuando todos sus valores de verdad son verdaderos? Hay tres tipos, ¿no? Contingencia, tautología y contradicción. ¿Cuál de esas tres debe Tautología, ser? creo que era. Ah, o no, es que no me acuerdo. Creo que era tautología. Debe ser una tautología. Así es. Debe ser una tautología. Muy bien. Ok. Entonces, a ver, vamos aquí. Siempre tenemos que tener a la mano las reglas de inferencia, ¿cierto? ¿Cómo es el comportamiento del modus ponens? ¿Cómo es el comportamiento del modus tollens? El silogismo hipotético, tollendo ponens, doble negación, adjunción o simplificación, simplificación, leyes de adición, silogismo disyuntivo, silogismo de simplificación disyuntiva, ley de absorción, leyes de Morgan, leyes conmutativas, leyes asociativas, leyes distributivas o leyes de importación o leyes de contraposición. A ver, esas últimas leyes que están aquí son equivalencias, equivalencias. Es decir, por ejemplo, si yo tengo la negación de entre paréntesis P o Q, es equivalente a decir la negación de P y negación de Q. Mire que el conector lógico que hay entre las dos premisas cambia, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Si vamos a utilizar las leyes de Morgan. O leyes conmutativas, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, lo que es la conjunción, ¿cierto? O la disyunción son dos, conectores lógicos que al relacionar dos proposiciones son conmutativas. Entonces es lo mismo decir que P o Q como Q y P. O P o Q o P. Entonces, digamos, en ese caso, pues, es algo importante. A ver, una analogía frente a los procesos de razonamiento. Yo no sé si alguien ha tenido la oportunidad de leerse el libro o verse la película de Sherlock Holmes, donde de alguna manera este detective eh, utiliza un razonamiento totalmente lógico, ¿cierto? Y aunque a veces parece un poco superfluo, donde digamos pues a la vista es muy simple, pero se necesita de tener una intuición bien definida para poder hacer un proceso de demostración. Entonces, por ejemplo, acá hay una historieta, donde, por ejemplo, dice así, el asesino no es un hombre, sino una mujer. Es más, una mujer adinerada. Entonces le dice el acompañante, ¿cómo sabe todo eso, Mr. Holmes? Y le dice, porque todavía se siente en el aire un perfume que es de mujer. Es un perfume caro y las huellas que hay en el barro de la entrada son pequeñas y poco profundas. Entonces, mire que efectivamente
a partir de unas inferencias lógicas, ¿cierto? Dice así, realizar una inferencia es deducir, sacar conclusiones de una información que tenemos. Es decir, lo mismo que un detective, ellos analizan la información y a través del razonamiento, pues llegan a una conclusión. ¿Sí? También otro ejemplo claro de la vida cotidiana puede ser los abogados. Los abogados, de alguna manera, utilizan un razonamiento lógico bien establecido. ¿Y cómo lo hacen? Pues este razonamiento parte del hecho de que al tener mayores premisas dentro de un proceso de investigación o dentro de un proceso de defensa, eh, pueden consigo crear argumentos más válidos y con eso poder defender su cliente, ¿cierto? Entonces, es importante que miremos de este razonamiento, de estas inferencias, por eso un abogado tiene que ver lógica. Tiene que ser lógicamente estructurada su argumento. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso, mis estimados estudiantes. Ahora, vamos a ver algunas de esas reglas que conocemos. Por ejemplo, el modus ponendo opponens. ¿Qué significa el modus ponendo opponens? Básicamente es afirmando afirmo. Entonces, si tenemos la premisa, si juego fútbol, que es la premisa, la proposición P, Q, que es tendré una vida activa excelente. Entonces, en este caso, la premisa 1 es P, entonces Q. Si juego al fútbol, entonces tendré una vida activa excelente. Premisa 2. Si juego fútbol, en conclusión, tendré una vida activa excelente. Mire que básicamente cuando estamos utilizando el modus ponendo opponens, si yo tengo P entonces Q y tengo el antecedente, puedo obtener el consecuente. Eso es lo que me dice. Y esa es la ley que hemos visto acá. ¿Sí? P entonces Q, mírela. Acá está. P entonces Q. P entonces Q. Y si tengo a P, entonces puedo obtener a quién? A Q. Entonces, démonos cuenta de lo fácil que es entender a partir de un contexto dado lo que significa el modus ponendo opponens, ¿no? Que es afirmando afirmo. Ahora, vámonos con el modus tollendo tollens, que significa negando niego. Y a partir de ello, entonces, decimos que la premisa, la proposición, perdón, P, me alimento con muchos carbohidratos. Q, me subo de peso. Entonces, si tengo la premisa 1 que es P, entonces Q, y la premisa 2 que es negación de Q, entonces puedo tener la negación de P. En otras palabras, si tengo P, entonces Q, y tengo la negación del consecuente, puedo tener la negación del antecedente. Entonces, decimos lo siguiente. Si me alimento con muchos carbohidratos, entonces me subo de peso. No me subo de peso, por lo tanto, o en conclusión, o en consecuencia, no me alimento con muchos carbohidratos. Mire que estoy negando, ¿no? Niego el consecuente y entonces puedo tener la negación del antecedente. Y es lógicamente constituido. ¿Sí? Es lógicamente constituido. Ahora, cuando estamos hablando del modus tollendo opponens, que es como una mezcla entre el modus tollendo opponens, tollendo tollens y el poniendo opponens, ¿cierto? Que es negando afirmo. A ver, ¿cómo podemos ver eso? Estudio de manera presencial, que es la proposición P. Q, estudio de manera virtual, que es la proposición Q. Y tengo P o Q, y tengo la negación del antecedente, que es P, puedo tener la afirmación del consecuente. Entonces, por ejemplo, estudio de manera presencial o estudio de manera virtual. Si niego, no estudio de manera presencial, por lo tanto, estudio de manera virtual. Mira que aquí, pues, digamos, el conector lógico que relaciona las proposiciones que se han puesto aquí de manifiesto es la proposición O, perdón, el conector O.
Y digamos que termina siendo algo incluyente, ¿no? Porque si yo digo estudio de manera presencial o estudio de manera virtual, o sea, tengo las dos opciones. Me están diciendo, yo tengo dos opciones, pero si niego a una de ellas, tengo que estudiar de una forma, entonces estudio de manera virtual, ¿cierto? Y entonces ese es el significado real de lo que es el modus tollendo ponens, ¿listo? O MTP. Ahora, esta es una de las leyes más interesantes de las leyes de inferencia, que es el silogismo hipotético, ¿sí? Entonces, tenemos la premisa P, que me levanto temprano. Perdón, la premisa no, proposición. Proposición Q, que es voy al trabajo. La proposición R, que dice me pagan el salario. Entonces, mire, lógicamente desde la semiótica, de su representación simbólica, la premisa 1 es P entonces Q. La premisa 2 es Q entonces R. Y la conclusión es P entonces R. Si ustedes se fijan, si yo tengo P entonces Q y tengo Q entonces R, puedo tener el antecedente de la primera proposición, la primera premisa y el consecuente de la segunda premisa. ¿Cómo se ve esto reflejado dentro de un contexto cotidiano? Por ejemplo, si me levanto temprano, entonces voy al trabajo. Si voy al trabajo, entonces me pagan el salario. Si me levanto temprano, entonces me pagan el salario. ¿Ve? Hay una dependencia, porque yo estoy, digamos, aquí con este lo quito y me queda el antecedente de la primera premisa y el consecuente de la segunda. Entonces vamos a ver a leerlo nuevamente. Si me levanto temprano, entonces voy al trabajo. Si voy al trabajo, entonces me pagan el salario. Por lo tanto, o en consecuencia, o en conclusión, si me levanto temprano, entonces me pagan el salario. ¿Listo? Y es así entonces como se puede ver reflejado, digamos, esta ley de inferencia. Quiero hacer el ejercicio con ustedes de mirar cómo puede estar o cómo puedo yo demostrar que este silogismo hipotético es una regla totalmente válida. ¿Sí? Entonces, digamos, en este caso es importante que miremos cuántas proposiciones tiene esta ley. ¿Quién me dice? ¿Cuántas proposiciones tiene esta ley? 3. 3 proposiciones. Muy bien. Ahora, ¿cómo podríamos escribir este argumento que está acá de manera horizontal? ¿Quién me dice? ¿Ninguno? Bueno, vamos a ver. Entonces vamos a escribir acá entre corchetes. Primero, después P, entonces Q, ¿cierto? Y Q, entonces R, cerramos. Por lo tanto, P, entonces R. Ese es el argumento que tenemos que escribir. Ese es el argumento que tenemos que escribir. O sea, esta ley que está acá, que les he puesto de manifiesto, ¿cierto? Esta es prácticamente exactamente igual a esto. Entonces, lo primero que hay que hacer es P, Q y R, ¿cierto? Que son las 3 iniciales. Luego es P, entonces Q. Luego Q, entonces R. Luego la relación de P, entonces Q, entre paréntesis, y Q, entonces, ¿quién? R. Y luego ya vamos a decir que es P, entonces Q y Q,
entonces R. Por lo tanto, esto sería P, entonces R. Y listo. ¿Ustedes qué creen? ¿Está correctamente escrito? ¿Qué dicen? Sí, profe, yo creo que sí. Bueno. Entonces vamos a comenzar a construir. Sabemos que en este caso, pues son tres proposiciones, ¿no? Entonces nosotros utilizamos 2 elevado a la n, donde n es igual a 3. Entonces, 2 elevado a la 3 por 2 por 2 por 2, ¿y esto es igual a qué? A 8. Lo que quiere decir que van a haber 8 valores de verdad, donde los 4 primeros es verdadero, 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 falso, falso y falso. Faltó uno acá, falso. Ahora, vamos a ver. Vamos a tratar, a ver si puedo hacer algo para que quede bien formadito acá, porque la verdad no me gustó cómo quedó. A ver. Eso, ahí sí. Ahora sí. Ok. Entonces, ahora sí, si tenemos, si la primera columna fueron 4 verdades, 4 falsas, entonces acá sería 2 verdades, 2 falsedades, ¿cierto? 2 verdades, 2 falsedades. Y después, una verdad, una falsedad, una verdad, falsedad, verdad, falsedad, verdad, falsedad. Entonces, mire que ya hemos construido por lo menos las 3 primeras columnas. Luego nos dice P entonces Q. Solamente P entonces Q solamente va a ser falsa cuando partimos de una verdad y llegamos a una falsedad. Entonces, P entonces Q. P entonces Q. Sería esta falsa, ¿cierto? Verdad, falsedad. Muy bien. Y ya. De resto todo es ¿qué? Verdadero, 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 verdadero y verdadero. ¿Están de acuerdo? Entonces, en ese caso, Q entonces R. Recuerden, si partimos de una verdad, llegamos a una falsedad, es falso. Entonces, aquí en este caso sería falso porque parte de una verdad llega a una falsedad. Verdadero, falso, falso, ¿cierto? ¿Dónde más? Ahí. De resto, todo es verdadero. Entonces, verdadero, 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 verdadero y verdadero. Ahora miremos el conector, las dos proposiciones que es P entonces Q, Q entonces R, pero relacionadas por el conector IN. ¿Qué me dice el conector IN? Todo es falso excepto cuando ambas son verdaderas. Entonces, ¿dónde son verdaderas? Aquí, ¿cierto? Verdadero. ¿Dónde más? Verdadero. ¿Y dónde más es verdadero? En la parte de arriba y ya. De resto, falso, 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 falso. Y llegamos a la conclusión, entonces, a ver si efectivamente es una tautología. ¿Que debería serla? Sí, debería ser una tautología. Claro, por supuesto. Entonces, si me dicen P entonces Q y Q entonces R, entonces tengo que llegar a P entonces R. ¿Qué creen ustedes que hace falta acá? P entonces R. Ujú.
Entonces vamos a crear acá una... Y acá vamos a escribir P, entonces R. P, entonces R, ¿cómo sería? Esto sería ¿qué? Falso, ¿cierto? ¿Qué más? Y este sería falso, ¿verdad? Falsedad. Ya, esas todas son verdaderas, ¿no, profe? Exacto. Entonces, verdadera, 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 verdadera. Ahora sí, miremos entre estas dos, porque finalmente lo que nosotros tenemos que hacer es P entonces Q y Q entonces R, por lo tanto P entonces R. Solamente es falso cuando partimos de una verdad y llegamos a una falsedad. Si nos damos cuenta, mis estimados estudiantes, ninguna de las premisas que están anteriores, por ejemplo, P entonces Q y Q entonces R, que es esta, ¿cierto? Esta columna acá, 1, y esta que es la 2. Si yo parto de una verdad, ninguna llega a una falsedad. Por lo tanto, todo es ¿qué? Verdadero, 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 verdadero y verdadero. Entonces, ¿qué podemos decir? Sí, es una tautología. Exacto. Es una tautología. ¿Sí? Y por lo tanto, se puede ¿qué? Demostrar con esa ley. Es decir, es lógicamente correcto. Entonces, cada vez que le pregunten a ustedes, ¿cómo hago para verificar que una ley diferencia siendo esta una ley que me permite a mí construir argumentos y dar respuestas lógicas? Pues una forma es hacerla por las tablas de verdad, ¿cierto? Entonces, obviamente ustedes, como son ingenieros, no van a trabajar, por ejemplo, verdadero o falso, sino que van a hacer 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0 y 0. Y así en su efecto, ¿no? Entonces, 1, 1, 0. O sea, es decir, van a trabajar en un sistema base 2 para que sea, pues, como utilizado en el marco de su contexto, ¿no? Entonces, para que no perdamos ese horizonte que ustedes tienen, que es trabajar siempre bajo la premisa que es números base 2. ¿Listo? Listo. Entonces, digamos aquí, pues la respuesta siempre es 1, 1, 1. Listo. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? La verdad que lo estoy viendo como muy callado. Le hizo daño este fin de semana de fiesta, ¿no? Pues, profe, pues yo no tengo ninguna porque me ha quedado claro ahorita. Vale, no hay ningún problema. O Profe, sea, el problema no es que estén callados, el problema es que no me entiendan. en la tarea hay algún ejercicio sobre esto, o sea, sobre lo que hicimos en la clase pasada, hacer un circuito. Exacto. ¿En qué? En la actividad que viene ahorita, ya ahorita les muestro cómo va a ser. Eh, pues va a ser aplicado a esto. Va a ser un circuito, ¿cierto? Van a haber dos circuitos. Bueno, ahorita les muestro. No nos aceleremos para que ustedes tengan, pues,
de alguna manera, bagaje que les permita de alguna manera poder dar respuesta a esta actividad que se viene, el cual se entregará el día jueves, ¿no? Entonces tenemos eh, martes, mañana miércoles con asesoría y el jueves, que es la clase de 8 a 10 nuevamente, pero presencial. ¿Listo? Entonces, como para que lo tengamos en cuenta. Bueno, ok. Profe, ¿y el jueves a qué horas que entregaría? Perdón, es que... Por tardar a las 6 de la tarde. ¿Listo? Listo, profe. Vale. Ok, entonces aquí pues nos vamos a ver, por ejemplo, cómo funciona la doble negación. Recuerde que la negación viene siendo un operador, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si yo digo P, a Luis Díaz le gusta el fútbol, y si tengo a no P, entonces a Luis Díaz no le gusta el fútbol. Si yo tengo la premisa 1 que es P, la premisa 2 que es negación de P, y tengo la premisa 3 que es negación de la negación de P, puedo tener como conclusión a P. Entonces, por ejemplo, a Luis Díaz le gusta el fútbol, que es la premisa 1. Premisa 2, a Luis Díaz no le gusta el fútbol. Premisa número 2. Premisa número 3, no es cierto que a Luis Díaz no le gusta el fútbol. Por lo tanto, o en conclusión, a Luis Díaz le gusta el fútbol. Entonces, miren cómo utilizando esa regla de inferencia tan sencilla, se puede llegar a una verdad, ¿no? Se puede llegar a una verdad. Porque es como, por ejemplo, me decía un estudiante, profe, es como aplicar las leyes de los signos. Menos por menos más. ¿Fue una aseveración o fue una analogía un poco extrema? Eh, Sin embargo, pues es válido. Digamos, puede hacer esa como una memotecnia, ¿no? Es decir, yo me voy a grabar, yo sé que utilizo la ley de menos por menos me da más, pero pues no tiene nada que ver, ¿no? Es más una analogía de memotecnia para que ustedes puedan, digamos, de alguna manera recordar, pero no tiene nada que ver con eso. La ley de adjunción. Hoy jueves 25 de mayo de 2023, que es la premisa número 1, la proposición, perdón. Proposición Q, que hay clases de matemáticas discretas. Entonces, al momento de la adjunción, pues prácticamente lo que me está diciendo es que si yo tengo dos premisas, P y Q, al momento de relacionarlas por una adjunción, lo que estoy haciendo es intersecarlas, ¿sí? ¿Por qué conector? Por el INT. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos premisas sueltas, lo que hago es, hoy es jueves 25 de mayo de 2023 y hay clases de matemáticas discretas. Mire que la adjunción viene siendo una relación de premisas a partir de un conector INT, ¿sí? Entonces, no hay que, digamos, de alguna manera, eh, como enredarnos con este tema porque muchas veces, digamos, sumamos, lo que hacemos es sumarlas y no es sumarlas, sino es como adjuntarlas o intersecarlas, porque el y recuerden que hace alusión a la intersección entre dos situaciones. Entonces, en este caso son dos premisas que se intersecan y por lo tanto se forma una proposición un poco más compleja, ¿no? La simplificación es básicamente lo contrario. Si yo tengo una premisa que está relacionada con P y Q, pues yo puedo extraer a cualquiera de ellas. ¿Por qué? Porque resulta de que las premisas, en este caso P y Q, son premisas que están relacionadas por un y si ustedes se dieron cuenta, en la ley de la conmutatividad, P y Q es lo mismo que decir Q y P. Entonces yo puedo extraer a cualquiera de las dos sin ningún problema. Por simplificación puedo tener hoy es jueves 25 de mayo de 2023 o en su defecto puedo decir hay clases de matemáticas discretas. Puedo extraer a cualquiera de ellas. ¿Listo? Entonces digamos, mire cómo hacemos de manera muy simple la utilización de las leyes de inferencia. No tienen mayor problema. Muchas veces nos frustramos frente a la utilización de estas reglas cuando es algo totalmente intuitivo. Bueno, entonces, por ejemplo, uno de los ejercicios que vienen ahorita viene así de esta manera. Por ejemplo, le plantean un argumento. Le dice, si Gabriela viaja, entonces Gabriela conocerá muchas culturas. Gabriela viaja. Entonces, si ustedes se fijan acá, la conclusión es Gabriela
conocerá muchas culturas. ¿Sí? Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es extraer. Dentro de la actividad van a encontrar esto nomás. Ustedes tienen que encontrar el argumento, la conclusión, qué ley de inferencia están utilizando allí y cuál es el nombre de esa ley de inferencia. ¿Sí? Entonces, acá, digamos que encontramos la conclusión que fue Gabriela conocerá muchas culturas. Entonces, en este caso, lo que hay que sacar es las proposiciones, que es Gabriela viaja, Q, Gabriela conocerá muchas culturas, y la ley de diferencia que se está utilizando acá es el modus ponendo opponents, que es P entonces Q, y tengo a P, entonces puedo obtener a Q. Es decir, se utiliza el modus ponendo opponents. Y el modus ponendo opponents se ve reflejado de esta manera. Por ejemplo, P entonces Q, y tengo a P, puedo obtener a Q. O P entonces negación de Q, y tengo a P, entonces puedo obtener como conclusión la negación de Q. O en su efecto, si tengo negación de P, entonces Q, y tengo negación de P, entonces puedo obtener la afirmación de Q. Miren cómo se ha reflejado esta aplicación de este modus ponendo opponents. Lo mismo acá, por ejemplo, si Juan está en el partido de baloncesto, entonces está en la cancha. Conclusión, Juan está en el partido de baloncesto. Entonces, ¿qué ley estamos utilizando aquí? El modus ponendo opponents. ¿Listo? ¿Cuál es la ley o las reglas del simbólica? P entonces Q, ¿cierto? P entonces Q. Y si tengo a P, entonces puedo obtener a Q. Y se concluye entonces que Juan está en la cancha. ¿Qué regla de inferencia estamos utilizando? El modus ponendo opponents. ¿Listo? Ahora, miremos este argumento. ¿La sustancia contiene hidrógeno o la sustancia contiene oxígeno? La conclusión es, la sustancia no contiene hidrógeno. ¿Sí? Entonces, R, la sustancia contiene hidrógeno. S, la sustancia contiene oxígeno. El tolendo opponents, que me dice, si yo tengo R o S y tengo la negación de R, o sea, el antecedente, puedo obtener la afirmación de S. Entonces, ¿cuál estoy utilizando? El tolendo opponents. Que el tolendo opponents se ve reflejado bajo las dos premisas, que es P o Q, y si tengo a negación de Q, puedo obtener la afirmación de P. O en su efecto, si tengo P o Q y tengo la negación de P, entonces puedo obtener la afirmación de Q. ¿Listo? Entonces, digamos como para que tengamos en cuenta ese aspecto allí. Y este que sería uno de los ejemplos que con mayor preponderancia se ve, es si está lloviendo, entonces el cielo está nublado. Si el cielo está nublado, entonces el clima está helado, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir de eso? La conclusión es, si está lloviendo, entonces el clima está helado. ¿Qué ley de inferencia creen ustedes que estamos utilizando allí? A ver, Pues la primera, ¿no? Dice sí, entonces Q. Sí, P, entonces Q. no, pero la regla de inferencia. Silogismo hipotético, ¿no? El silogismo hipotético, muy bien. Entonces, por ejemplo, P, está lloviendo. Q, el cielo está nublado. R, el clima está helado. Entonces, silogismo hipotético, ¿por qué? Porque si yo tengo P, entonces Q, y tengo Q, entonces R, entonces puedo tener como consecuencia a P, entonces R. Silogismo hipotético, pues lo que tenemos aquí, es la única regla, ¿cierto? Que hace alusión a lo que tiene que ver con el silogismo hipotético. Bueno, muchachos, con eso entonces, digamos que podemos decir que tenemos o culminamos lo que veníamos desarrollando en la clase inmediatamente anterior. Entendiendo esa lógica, eh, pues digamos que ahora seguimos es con el tema del avance del proyecto. ¿Qué llevan ustedes? Porque si ustedes se fijan, ya nos queda esta semana y la siguiente, que es del 12, 13 y 14, para el proceso de sustentación de ese proyecto que van a hacer ustedes, bajo algunos parámetros que ustedes ya los establecieron. Ahora lo que quiero es que me cuenten, a grosso modo,
digamos, cuál es el objetivo general de su proyecto, ¿cierto? Bajo qué parámetros lo están haciendo, cómo va a ser, básicamente algo muy superfluo, pero que sea claro, ¿sí? Recordemos eso. Algo que sea superficial no implica que sea algo que sea mediocre. Es algo que sea realmente bien constituido y que por lo tanto tenga, digamos, una lógica bien establecida, que me permita tener con claridad qué es lo que realmente ustedes piensan hacer, ¿cierto? Entonces ahorita les voy a decir, voy a poner a cada uno, le voy a nombrar y me va a decir, yo estoy trabajando con tal persona, estamos haciendo tal proyecto, vamos, pensamos hacerlo de esta manera, ya tenemos parte del artículo, si lo tienen ahí me lo pueden mostrar y si no me dicen, lo estamos haciendo, profe, bueno, en fin. Pero lo importante y lo que quiero realmente es que no llegue, por ejemplo, el 12 que me van a entregar todo, ¿cierto? Y no tengan nada, porque recuerden que eso equivale al 40% del curso. Y súmenle que si no tienen nada y el 30% es la evaluación final, pues ya estarían perdiendo el 70%. Entonces, grave, ¿no? Bueno, entonces, entendiendo eso, hoy queda una actividad, ¿cierto? Ahorita les muestro, les voy a mostrar de una vez ahorita cómo es. Tienen prácticamente hoy, todo el día, mañana, de 10 a 11 voy a dar una asesoría frente a la actividad. El jueves nos encontramos de manera presencial de 8 a 10 de la mañana, ¿cierto? El sábado, bueno, el jueves dejo una actividad nuevamente, ¿sí? Terminada la actividad terminada la clase. Entonces, el viernes asesoría. El sábado, observaciones del proyecto y artículo de entrega. Ya acá más o menos deben tener algo más constituido. El lunes 10, vamos a hacer una actividad, vamos a ver un encuentro, posiblemente entre el martes y miércoles, perdón, entre lunes y martes. Y ya con eso entonces estaríamos hablando de que el miércoles nos encontraríamos en la tarde, noche, el jueves también y el viernes. ¿Listo? Para finiquitar ya con el tema del trabajo final. Entonces, esta es la actividad. A ver, el ejercicio 0, que es álgebra booleana, ¿no? Entonces, resolver cada uno de los circuitos. ¿Cuál es la salida booleana del siguiente circuito? Entonces, escribir además la tabla de verdad para el mismo y la función canónica. ¿Listo? Ustedes ya saben cómo construirla. De hecho, les estoy facilitando, porque ya tienen el circuito. Lo único que ustedes van a hacer es construir la tabla de verdad a partir de las salidas. Y ya. Eso es. ¿Cierto? Y lo único que van a construir acá es, por ejemplo, si A, mire que acá hay una puerta OR, una compuerta OR, bueno, perdón, una compuerta NOT, y la compuerta OR y la compuerta A. Entonces, digamos, cada una de esas compuertas al momento de pasar se convierten en salidas diferentes, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, me sale negación de A. Y así en su efecto, cuando comienzan a construir, lo importante es que cuando ustedes construyan la función canónica, esta tenga, digamos, de alguna manera, pues esté bien constituida y bien desarrollada, que es lo que realmente interesa acá. ¿Listo? Esos dos puntos. Luego viene acá, proposiciones y tablas de verdad. Son 3 ejercicios. ¿Qué es lo que van a hacer? Miren, son los 3 ejercicios que están acá. Acá cuando digo a partir del argumento que haya seleccionado, pues que se haya seleccionado. Entonces, no es que vaya solamente a desarrollar el punto B, no. Seleccionado es, yo elegí el A, voy a comenzar con el A. Entonces, el A, o sea, lo que pasa es que yo les digo así, porque si ustedes quieren comenzar con el C, comiencen con el C. Si quieren comenzar con el B, comiencen con el B. No hay ningún problema. No hay un orden establecido. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Miren que acá tengo las proposiciones y tengo el lenguaje simbólico. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Generar una tabla de verdad manualmente, ¿cierto? Pero primero es
escriba la proposición propuesta en el lenguaje natural. Es decir, si yo tengo este argumento que es simbólico, entonces, ¿esto cómo lo llevo acá? Si yo tengo que P, o por ejemplo, vamos desde acá, C. Sofía se inscribió a la UNAD. Q, Sofía estudia música y R, a Sofía le gusta el aprendizaje autónomo. Entonces, ¿cómo yo podría llevar estas proposiciones a un lenguaje natural? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso sería como Sofía se inscribió a la UNAD y Sofía estudia música. Sí y solo sí a Sofía le gusta el aprendizaje autónomo. Y ahí ya construí el primer argumento en lenguaje natural. ¿A partir de qué? De las proposiciones. Luego entonces, pues hacen la tabla de verdad, ¿cierto? Y así como hicimos en uno de los ejercicios anteriores, porque es que esta es la manera de yo poder evaluarlos, porque es que definitivamente, muchachos, sí vi muchas similitudes en trabajo. Entonces, una de las maneras que puedo hacer es, háganme un video para mirar si efectivamente lo que están haciendo lo están haciendo ustedes. Por lo menos que cuando hablen sean coherentes al momento de hablar. Entonces, acá corto, un video máximo de 5 minutos, máximo. Ah, bueno, perdón, acá digo 3. Profesor, buenos días. Buenos días. Ajá. Profe, una pregunta. Sí. En el ejercicio esto pasado, o sea, la tarea pasada, su merced dejó Ujú. para hacer un video, ¿verdad? Sí, señora. Pero yo no supe cómo, o sea, cómo enviarlo, cómo anexarlo al mismo en ese link que usted nos envió. Así que lo que hice fue lo siguiente, lo subí a YouTube y pegué el Ujú. enlace ahí. Pero su merced no lo miró y me colocó ahí que no, Pero que no, sí está dentro del ¿qué? del ¿Tú Word. sí está dentro del Word? ¿Documento? Sí, señor. Bueno, Sí, listo. Entonces no hay ahí está el problema. video. No hay problema. De todas maneras, me escribe y volvemos a ver tu trabajo. ¿Listo? Ah, vale, profe. Lo importante es que esté allí. ¿Vale? Entonces, en este caso, con este trabajo, ¿dónde se sube o cómo se sube el video Igual. también? Igual. Vea. Igual. Uno lo puede subir a Ah, YouTube, así como le dije la vez pasada, lo pueden subir a YouTube. En este caso, pues lo ponen como no listado, lo ponen público, como ustedes quieran, y me comparten el enlace en el documento. bueno, profe. Sí, estaba preguntando porque hice eso y su merced no lo valió ni nada. Digo que no había hecho el video. Entonces, por eso preguntaba. De pronto, fíjate, porque hay algunos videos, algunos que me enviaron el enlace y en el momento de abrirlo no me dejó abrirlo. Por ejemplo, o que ya el contenido no estaba, o que estaba privado. Algunos les escribí, de pronto, fíjate que no lo haya puesto privado o que de pronto lo haya subido, pero que ese se haya quedado en colación y no haya subido completamente y por eso no se dejó ver. ¿Listo? Bueno, Y digamos, o me escribe, me dice, profe, por favor, revise el documento, mi nombre es tal, revise mi documento en la tarea número 2 o 1, o la que sea. bueno, ¿Listo? vale, profe. Esto por Team, ¿verdad? Sí, por Teams. Vale, profe, gracias. Ok. Luego, ejercicio número 2, identificación de reglas de diferencia. Aquí es, mire que me dan 3 expresiones. ¿Sí? 3 expresiones. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Nombra la ley de diferencia que corresponde a cada una de las expresiones simbólicas. Definir la proposición simple. Entonces, por ejemplo, si tengo P, entonces, María estudia en la Universidad de la Amazonia. Q, Luis no estudia en la Universidad de la Amazonia. Por lo tanto, María estudia en la Universidad de la Amazonia. Mire que esta es la ley de ¿qué? Si tengo dos proposiciones acá, ¿cierto? Y extraigo una de ellas, ¿cómo se llama? ¿Quién me dice? Simplificación, muchachos. Bueno,
Entonces, acá les doy las orientaciones. Por ejemplo, acá miren que les pongo un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y digamos que, pues, construye, ¿no? Y pues digamos que el lenguaje natural es, si yo definí unas proposiciones y tengo este lenguaje simbólico, pues lo llevo a un lenguaje natural. ¿Qué es lo contrario de este punto de acá, que son apenas 3? Es, si yo tengo, mire que acá ya me dan como los últimos ejemplos que les expliqué. Si yo tengo acá un lenguaje natural, ¿cierto? Que es este. El gato de Lucía es de color amarillo o el gato de Lucía es de color amarillo con blanco. Punto. El gato de Lucía no es de color amarillo con blanco. Tienen que llevarlo al lenguaje natural. ¿Cómo sería representado en el lenguaje natural? ¿Qué ley de inferencia es? ¿Y cuál sería su conclusión? ¿Ven? ¿Qué es lo contrario a esto? Porque aquí lo que ustedes tienen que hacer es crear sus proposiciones, construir el lenguaje natural y decir qué ley de inferencia es. Es como lo contrario acá. Porque aquí sí ya le dan el argumento, solo que acá tienen que identificar el lenguaje simbólico, la ley de inferencia que está aplicando y la conclusión. Y eso es todo para esta actividad. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Profe, en la última parte donde están los, donde aparecen las reglas, hay que aplicar, por ejemplo, donde dice la A, hay tres versiones, aplicarlas todas o solamente la primera. ¿En esta? Sí, hay que aparecen las tres de cada ejemplo. Sí, porque todas son diferentes. O sea, serían 3 por cada uno, por cada punto. Y es que Vea, escribirla. acá les voy a vea, escúcheme. Acá les voy a reducir. Escojan solamente y resuelvan 3 de estas. O ya sea la A, la C y la D, o ya sea la B, la C y la D, o para que se reduzcan a 3. ¿Listo? Ah, bueno. Vale. Listo, profe, gracias. Ok. Bueno. Ok. Entonces, ahora sí, estos son los estudiantes que me registran en el sistema. 32. Entonces, está Anderson, Arias, Anderson, Alexis, Andrés Felipe, Carlos Mario, Carlos Mauricio, Carolina, Cristian Salazar, Cristian Andrés, Cristian Camilo, Daniel Andrés, Diego Alejandro, Eduard Andrés, Geraldine, y Jean Carlos, Jesús, Jorman, Juan David, Juan Nicolás, Juan Pablo, Julio César, Kevin Alexis, Lina Alejandra, Marcos Alejandro, María Fernanda, Mayerly Alejandra, Michael Mauricio, Owen, Giovanni, Sebastián, Estefanía, Giselle y Juliana. Si hay alguno que hace falta acá, por favor me dice, pues como para que tenerlo presente, porque pues igual, digamos, eso es una información que me la envió el programa, ¿no? Ingeniería de sistemas. Entonces, Anderson, ¿con quién estás trabajando? Profe, con el compañero que sigue, Anderson, el otro Anderson, Alexis. Listo. Entonces, grupo 1. ¿Qué están trabajando, Anderson? Pues, en principio íbamos a hacerlo de conjuntos, pero analizamos y pues, no podemos, entonces vamos a hacer tablas de verdad, a ver si podemos manejar un sistema que pues pueda entregar resultados. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo va a ser? ¿Portable, online? ¿Cómo va a ser? Pues aún estamos,
Sí, diga, Andrés. Estamos analizando porque esto, pues yo estoy un semestre abajo y el esté más avanzado, entonces por eso estamos decidiendo aún cómo hacerlo, pues porque como yo soy de servicio como en quinto, entonces estamos analizando todavía si lo podemos hacer portable o si lo podemos dejar pues pegado en una página web. Vale. ¿No podrían de pronto generar como especie de una app? De pronto, profe, sí se puede generar en una... Sí, profe. Listo. Vale. Y con el tema del artículo, ¿cómo va? Pues ahí lo estamos generando, profe. Que no teníamos, o sea, teníamos dos ideas en la cual estábamos planteando lo de la teoría de conjuntos y pues lo de tablas de verdad. Ya. Sin embargo, una pregunta, ¿será que nosotros digamos, si podemos hacerlo de teoría sobre el conjunto, ¿sí? ¿Nosotros podríamos cambiar de idea o tendríamos que seguir con tablas de verdad? No, pero lo importante es que ya definan porque ya el tiempo solamente tienen esta semana y la otra. Esta semana prácticamente nomás. Sí. Entonces, tablas de verdad, ¿no? Sí, eso, tablas de verdad. Listo. Listo, gracias. Andrés Felipe, ¿con quién estás trabajando? ¿Está Andrés Felipe? Bueno, no está. Carlos Mauricio. Profe Carlos Mario, profe. Ah, perdón. Profe Carlos Mario, sí. Él Yo él estoy está con Juan trabajando Pablo conmigo. Trujillo. Con Juan Pablo, grupo 2. Qué pena. Grupo Perdonado, 2. profe. ¿Juan Pablo qué? ¿Trujillo? Trujillo, señor. Profe, Listo, pues yo nuestro cuento. proyecto trata sobre los accidentes ofídicos en la región amazónica. Wow. Escucha interesante. Digamos, cuál es, digamos, como la función de lo que piensan hacer? ¿Por qué? Mm, Pro- Profe, pues lo que intentamos hacer es como la visualización de los accidentes ofídicos en la parte de Colombia, ¿sí? Entonces, nuestro proyecto va a hablar un poquito sobre eso y al momento ya de hacer el programa vamos a hacer una interfaz tipo formulario que, que como que haga como un recolecte los registro, datos. recolecta como un formulario, sí, exacto, donde fue o sea, una recopilación de base de datos y al Ujú. momento que lo visualice en como una gráfica de conjuntos. Ya. ¿Ese va a ser portable? O, digamos, o vas a colgar una página. Ese va a ser en Java, profe. Ok, listo. Vale, Carlos y Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, profe. Carlos Mauricio. Hola, profe. Buenos días. Buenos días, hijo. Casi no te escucho bien. Hola, hola, profe. Sí, te ¿Me escucho. escucha ya? Sí, señor. Profe, pues nosotros vamos a ¿Con quién trabajar estás trabajando, Carlos? con Estefanía. Estaba abajo, no recuerdo el apellido de ella. Acá. Estefanía Giselle. Sí, esa. Ok. Listo, yo lo escucho. Vamos a trabajar sobre la temática de teoría de conjuntos
y lo que tenemos pensado es desarrollar un software en el que se puedan realizar operaciones de conjunto, las diferentes que existen, pues la unión, intersección, diferencia y complemento. Y que pues los usuarios puedan realizar estas operaciones y que puedan, digamos, colocar digamos, el contenido que tiene cada conjunto y que él pueda, digamos, el software generarle, si es o sea, que le genere cómo se vería una intersección, cómo se vería una unión, cómo se vería pues, las diferentes operaciones. Vale. Y que pues, pudiera ver de manera interactiva y visualizar esos resultados. Vale. Por ejemplo, el trabajo de la teoría de conjuntos en anteriores grupos se quedaban en lo que tú estás haciendo. O sea, no estoy diciendo que vaya a ser mal, sino, o sea, ¿qué sería bueno de pronto incluirle para que sea un poquito más innovador? Por ejemplo, normalmente no se hacen aplicativos o un software que me permita solucionar problemas de teoría de conjuntos. O sea, problemas, es decir, un problema aplicado, ¿no? De tal manera que yo pueda sacar la información, ¿cierto? Yo pueda sacar la información y que, digamos, existan varias preguntas que se me generen a partir de esa situación y que yo pueda resolverlas y que de pronto se me pueda representar gráficamente, ¿sí? Preguntas así como las que ustedes resolvieron en la tarea anterior. Entonces, digamos, sería bueno como incluir ese aspecto. Sé que, por ejemplo, en los anteriores proyectos se quedaba en el marco de solamente hacer intersección entre animales y letras. Entonces, por Pues ejemplo, yo lo hacerlo. que tenía pensado, por ejemplo, Ujú. era que pudiera usted digitar pues, los diferentes, digamos, elementos que pudiera, digamos, el conjunto, usted en el conjunto A puede llenar lo que usted quiera y que pues dependiendo que usted pudiera llenar eso, ¿sí? De cualquier elemento, bueno, dependiendo de la situación. Y que ya pues el software, digamos, usted solamente con un clic quisiera ver cómo se vería una intersección con esos resultados que usted le dio y cómo se vería pues las diferentes operaciones. Bueno, No sé si me explico. sí. Listo, Carlos. Muchas gracias. Carolina. Profe, con Juan Nicolás Vela Tovar. Listo. Cuéntame. Profe, buenos días. Bueno, pues nosotros estamos trabajando también algo con teoría de conjunto. El título que nosotros le pusimos al proyecto fue Desarrollo de software en Java para operaciones básicas entre conjuntos. Pues la idea también es hacer un software que a partir de, pues, de una expresión dada, él le resuelva a usted la operación que le indique. Algo parecido a lo que nombraba el compañero anteriormente. Sería una aplicación de escritorio solamente, por ahora, ¿no? Ya. ¿Cómo van con el tema del artículo? Pues como objetivo general, planteamos que era desarrollar un software en Java con el propósito de realizar de manera eficiente y precisa operaciones entre conjuntos, proporcionando a los usuarios una herramienta confiable y versátil para manipular conjuntos y obtener resultados precisos. Como objetivos específicos, como primero encontramos investigar y comprender las operaciones fundamentales entre conjuntos en matemáticas discretas, diseñar e implementar un software en Java que facilite y agilice las operaciones entre conjuntos. Por último, evaluar la precisión y eficiencia del software desarrollado mediante pruebas exhaustivas y comparaciones con operaciones manuales. Eso es solamente lo que llevamos hasta el momento. Bien. Listo. Vale, gracias. De todas maneras, sería bueno como que fuesen pensando en algo adicional. Pues no una cosa del otro mundo, pero sí algo que le dé un valor agregado a su proyecto. Porque, por ejemplo, mire que los tres grupos, grupo 2, 3 y 4, están trabajando todos conjuntos y todos los están apuntando a las operaciones.
Pues, digamos, Profe, obviamente aquí la cuestión es, pues bajo la teoría de conjuntos, lo más sobresaliente es las operaciones. Pero digamos, a ver, por ejemplo, el tema de las demostraciones que hicimos, ¿sí? Que le demuestre paso a paso cómo se hace un proceso de demostración y saber si una igualdad es igual a otra. Bueno, es como una idea, ¿no? profe, Ajá. lo que pueda, profe, es que pues nosotros también vamos a ver algo así parecido y pues no sé si está de acuerdo de que la primera clase que tuvimos presencial, pues yo fui a comentarle también y pues te dijo que sí, pero pues no sé si ahorita podamos hacerlo ya que pues ya hay más varios grupos así. No, O no, sea, no, o sea, la cuestión aquí no es que, pues si todos van a trabajar teoría de conjunto no hay ningún problema. Sin embargo, como que, o sea, lo que quiero es que los proyectos se diferencien en algo, ¿no? pues puede ser, digamos, pero yo creo que pues, la mayoría lo va a hacer en un lenguaje de programación diferente. Sí, 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 pero entonces, digamos, la cuestión acá es como el sentido, la finalidad, ¿sí? Pero bueno, digamos, solamente es como una observación para que lo tengamos en cuenta. Listo, muchas gracias, Carolina y compañía. Cristian, Sí, señor, presente. Presente. ¿vas a trabajar con quién, Cristian? Esto, profe, yo por ahora no tengo grupo y pues tampoco tengo muy claro qué tema voy a hacer. Ya. Profe, está hablando con otro Cristian, porque el No, que yo sigue estoy es a mi Cristian compañero. Salazar. No, le está De respondiendo otro Cristian Cristian, Andrés. profe. Entonces, ¿quién es Cristian Salazar? Yo, profe. ¿Y usted sí tiene proyecto? Sí, señor, yo soy con Eduardo Salazar. Ah, ya. Listo. Lo escucho. Profe, esto pues nosotros somos más o menos de semestres similares, entonces Ujú. pues básicamente hemos venido trabajando desde los primeros semestres un software que, bueno, en tiempo de pandemia quería era hacer como más eficaz la vacunación, o sea, una contabilidad más eficaz, ya que Ujú. pues había mucha pérdida de información porque bueno, lo estamos enfocando en el hospital del municipio de Guadalupe, ¿no? Entonces, mirábamos que los enfermeros o enfermeras anotaban era todo a mano. Entonces, como tuvimos la idea de sistematizar todo eso, claro está que ahorita ya en la actualidad hay muchos software que dieron como esa facilidad a aquello que está pasando en ese momento, ¿no? Pero nosotros hemos venido fomentando más ¿qué? Sí, este software que ya habíamos comentado. Por ello, pues, o sea, en muchas otras materias nos decían que nosotros sí teníamos como una especie de estadística de las personas que tenían esas malas atenciones y todo con las vacunas. Entonces, pues, ahorita que estamos hablando de teoría de conjuntos, pues dijimos, esto puede, o sea, puede dar como un plus al software que nosotros estamos creando, ¿sí? Para que las personas puedan poder como interactuar y que nos arrojen también unos resultados que nosotros podamos como poder esto, digámoslo así en términos coloniales, aterrizar más la idea de como con cifras exactas, digámoslo así. Ya. Entonces, como que esto lo queremos juntar con eso, con la teoría de conjuntos. Vale. Se escucha interesante. Digamos, por ejemplo, con esa información que de hecho, ustedes pudieron observar que cuando recogieron información, a partir de la información, pudieron construir situaciones, problemas y poder resolver las mismas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si esa información que ustedes están recolectando allí y la van a relacionar con la teoría de conjuntos, pues sería muy interesante ver cómo ustedes lo relacionan y cómo tratan de resolver situaciones a partir de la teoría de conjuntos. Entonces, la verdad, me gustaría mucho ver ese proyecto y espero, pues, igual en el trabajo, en el artículo,
que es prácticamente también producto, o sea, son muy bionívocos, ¿no? Es decir, son directamente dependientes. ¿Por qué? Porque, pues, digamos, si ustedes tienen clara la teoría, saben cuál es la metodología que van a utilizar, bajo qué parámetros y qué lenguaje, eh, digamos, la intención, la introducción, el resumen, todo ese tema, entonces, digamos, la construcción del artículo es lo de menos, pero sí sería bueno que ya vayan pensando cómo estructurarlo bajo los parámetros y, digamos, los lineamientos que le he puesto de manifiesto allí en el artículo. ¿Listo? Listo, profe. Claro que sí. Bueno, vale. Cristian Andrés, ¿usted el que no tiene grupo todavía, hijo? Sí, señor. Bueno, ¿tú de dónde eres? De aquí de Florencia, bro. Ok, pero entonces dice que no tienes nada por el momento. No, señor. Vale, entonces, por favor, pues para que ya vayas pensando, porque nos queda esta semana nomás, ¿listo, hijo? Esta semana Listo, prácticamente bro. y la siguiente. Ok, Cristian Camilo, Sí, señor, presente. ¿en quién estás trabajando, hijo? Profe, actualmente pues yo no tengo grupo, pero pues yo ya tengo la idea planteada y yo ya lo estoy haciendo. ¿Cómo Yo es? estoy trabajando con tablas de verdad. Listo, excelente. ¿Cómo va a ser tu proyecto? Pues al principio quería hacerlo como que uno ingresara a partir del lenguaje natural de estas preposiciones, que él le botara el resultado de toda la tabla de verdad completa, pero pues entonces miré que ya hay mucho ejercicio de esos, por ejemplo en Google uno encuentra mucho convertidores de esos, entonces pues lo cambié como un modo tipo juego, donde uno le dan las preposiciones y uno personalmente tiene que armar la tabla de verdad y al final decir si la tabla, qué tipo de tabla de cita autológica o bueno, el tipo de tabla que sea, y al darle al botón, él se compara con la tabla con la tabla real con la que uno hace a mano. Entonces, y así uno va sumando puntos y uno pues le puede ir agregando más dificultad entre más preposiciones tenga. Listo, bien. El tema de la gamificación es buena, considerarla dentro de un proyecto. Creo que está bien. Listo, Cristian, gracias. Daniel, Andrei, Listo, profe. ¿no está? Daniel. Danilo, Andrés, Buenos días, profe. Danilo, ¿cómo estás? ¿Con quién estás trabajando hoy? Por el momento estoy solo, profesor. Bueno, pero ¿estás trabajando? ¿Ya tienes grupo? Perdón, No, ¿ya no tengo tienes grupo, trabajo? pero sí, ya estoy trabajando. Tengo una idea, para trabajar con, pues no sé si estoy entre las tablas de verdad o tengo que leer bien estas leyes de inferencia para ver si entre esas dos. Esto, Con la actividad que estás, vas a desarrollar, yo creo con que te la- queda un poco más claro. eso sí, entonces es todo para definir con cuál. Y pues estoy pensando en hacer no un aplicativo, sino como una herramienta web o una página, más o menos. Listo. Bien. Pues digamos, la idea es, lo ideal es que usted ya tenga, digamos, algo bien establecido, o por lo menos la idea bien clara, para que cuando llegue, pues el momento pues, digamos, no vaya a ser cualquier cosa por entregarlo. ¿Listo? Entonces, digamos, la Listo, idea profe, acá de es una, que de una. el proyecto sea bien hecho y si estás trabajando, por ejemplo, mire que ya hay con Cristian, que no tiene grupo, Daniel no está, Andrés, ellos no han hecho, pues digamos, no tienen nada claro todavía, pues, entonces traten de como de unir allí, o sea, por lo menos con uno de ellos, ¿no? Recuerden que solamente dos, pero bien, esto, Danilo, Listo, bien. profe. Diego Alejandro, Bueno, profe, para mi ujú. proyecto ¿Con quién estás trabajando, Diego? estoy trabajando con Owen Giovanni Rodríguez. Listo, grupo 8. Listo, yo lo escucho. Para nuestro proyecto planteamos hacer una calculadora de tablas de verdad, en Ujú. la cual pues la calculadora va a resolver pues
la entrada, que sería como el ejercicio que, por ejemplo, hoy vimos en la clase, y para darle algo, por decirlo así, dinámico a esta calculadora, sería pues exportar esos resultados a un circuito, pues visual que se pueda ver, y como objetivo pues esta calculadora tiene el objetivo de ser una herramienta para la ingeniería. Excelente. Bien. Vale. Gracias, Diego. Muy bien. Con el tema de qué, bueno, en ese caso serían tablas de verdad y circuitos. Bueno, ¿esos circuitos están relacionados con el álgebra de Boole? ¿O no? Pues no, profe, sería como los circuitos, pues los que vimos como la clase antepasada, creo que fue, del SOR, NOT y el AND. No sé si... Ah, sí. Listo. Bien, excelente. Ok, vamos a ver acá. Geraldine. Gracias, Diego y Owen. Geraldine. Buenos días, profe. Yo voy a trabajar con Marcos Collazos sobre tablas de verdad. Vale. Tablas de verdad. Listo. ¿Cómo va a ser tu trabajo? Cuéntame. Bueno, profe, pues se acuerda que la clase anterior, cuando fue presencial, nosotros le habíamos comentado algo acerca de que iba a hacer con tablas de verdad, íbamos a coger como tal un enunciado y íbamos a hacer pues el procedimiento para saber que primero si eran pues tautologías o contingencia, ¿no? Y saber pues que si son enunciados autoevidentes o hay redundancia en los enunciados, pues teníamos pensado pues enfocarlo más de pronto a un ámbito, digamos, que en ciertas profesiones es muy importante, digamos, saber que ciertos enunciados estén bien, tengan coherencia y los argumentos sean válidos como tal. Pero pues ahí en el mismo pues, proyecto estamos definiendo también los alcances, ¿no? Porque pues no podemos definir, no vamos a hacer esto y esto y no saber, digamos, los alcances que va a tener el propio proyecto. De momento hemos estado pensando en hacerlo como una página web con la facilidad que nos permite GitHub Page, que permite publicar, digamos, como una página web, pero estamos mirando el procesamiento, digamos, que tiene el propio GitHub para ver si nos permite realizar, digamos, esos cálculos en la programación. Pero pues de eso se trataría, de ver los enunciados. Vale, muchas gracias. ¿Vale? Sí. Bueno, vamos con Giancarlos. Profe, yo estoy trabajando con Juliana Castro. Juliana Castro. Están allá. Están trabajando. ¿Qué empiezan a trabajar? Recuerden que los temas no solamente son tablas, también son técnicas de conteo, ¿no? Pero bueno, digamos que por temas de tiempo y que es lo último que se mira, pues digamos, sí se le puede dar como prevalencia a lo que tiene que ver con tablas de verdad, teoría de conjunto. Listo. Lo escucho, Profe, pues, Carlos. como le comenté hace ratico, pues estamos trabajando pues las teorías de conjuntos y qué. Y pues la idea de nosotros pues fue, como le he comentado que ahorita, pues mostrarle, digamos, no debería, a ver, mandarle pronto una imagen, pues no sé, pues para, está el chat, cambiar esa imagen, pues no sé, para que pues, como quede como más claro, pues digamos, es hacer eso, pero digamos con las fórmulas que usted nos pone, que pues serían estas, las de... Ya. Que puedan, digamos, agregar esa fórmula y que pues ahí la pueda graficar y pues, bueno, también, digamos, pedir cosas así como la cardinalidad de cada una de los círculos, ¿sí? No, y pues bueno, pues ir profundizando así más como para bajarlo más diferente a todos y pues digamos que quede un programa que valga la pena y no, no como por hacer algo por salir de eso ya. Vale.
Será bueno como que en el momento en el que, por ejemplo, tú construyas, no solamente consideres los conjuntos, la cantidad de conjuntos, por ejemplo, 3 nomás que hemos venido trabajando, sino ¿qué pasaría si consideráramos más de 3 subconjuntos dentro de un conjunto universal? Por ejemplo, a ver, 5, Sí, ¿sí? profe, pero esa opción también se puede hacer, sí. Solo que Pues pues mira, pensé que pues... digamos como subir un poquito más la complejidad, ¿no? Sería Sí, sí, bueno. también se puede hacer, sí, eso se puede hacer porque yo también estoy pues probando y sí, pues buscando acá en librerías de Python, pues sí que hay de esas. Listo, vale. Ya Muy sería bien. agregarle lo extra, de lo de la lógica extra y ya. Ok, listo, muy bien. Jesús David. Bueno, creo que Jesús David no contesta. Bueno, vamos con Jorman. ¿Tampoco? ¿Sí me están escuchando o no? Alguien que me confirme. Sí, profe, fuerte y claro. Listo. Ok. Juan David Chaus. Buenos días, profe. Buenos días, Juan David. ¿Con quién estás trabajando, Juan David? Yo estoy trabajando con María Fernanda. María Fernanda, vamos a ver acá. Ok. Listo, hijo, lo escucho. Sí, pues nosotros queremos implementar lo de teoría de conjuntos, haciendo un código el cual puede determinar el cardinal y también trate de hacer las operaciones. Y pues sus partes del conjunto. No sabemos muy bien esto que utiliza para implementarlo en una página web o en alguna aplicación, pues porque apenas estamos comenzando a ver esto este semestre, pero pues podemos intentar hacerlo. Vale, vale, no hay problema. ¿Ustedes en qué semestre están, Juan David? ¿En En el cuarto? cuarto, sí, señor. Listo. Vale, no hay problema. Muy bien. Importante es que no deje que todo le llegue para lo último, ¿listo? Vayas adelantando con tu Sí, amigo, con claro. tu compañero. Listo. Pues lo principal es el sistema para definir y las partes del conjunto para mostrarlas. Y pues el cardinal y las operaciones, más que todo eso, Vale, como lo básico. listo, bien. Julio César, muy bien, hijo, gracias. Buenos días, profe. ¿Qué más, Julio? ¿Cómo estás? Bien, señor. Profe, estoy trabajando solo. Estás trabajando solo. Listo, Julio. Cuéntame. Pues el tema es teoría de conjunto y estoy haciendo una calculadora donde muestre la unión y la intersección. ¿Solamente las 2 operaciones? Sí, y pues implementarle las 4 operaciones de... Pues por ahora llevo eso, no, Ok, no, ok. señor. Y va a ser en Java. Listo. Solamente para operaciones normal. ¿Y qué elementos, por ejemplo, qué elementos vas a utilizar? Pues en el momento eso lo que yo he adelantado, no sé muy No, bien. pero, o sea, ¿qué elementos? Sí, Por ejemplo, si vas a utilizar números, letras, personas, animales. números y letras. Listo. Esto, te recomiendo, pues, digamos, usted que está trabajando solo, digamos, como que el plus sea el proceso de la parte de demostración. ¿Recuerdas que dentro de la actividad, pues, digamos, tú lo vas a hacer un poco más mecánico? O sea, digamos, no va como tal solamente solucionar situaciones de manera inmediata dentro de las mismas matemáticas. Entonces, por ejemplo, trata de hacer que eso que usted está haciendo allí le permita demostrar, por ejemplo, igualdades entre ecuaciones y operaciones entre conjuntos, que sería como bueno. Ah, Y listo. y que le mostrara
O sea, que fuera como un verificador de al momento de hacer, por ejemplo, yo hago mi proceso, yo hago mi operación de manera manual, pero cuando voy y lo demuestro en el aplicativo que piensas hacer, pues mira si efectivamente lo que hice está bien. ¿Listo? Listo, sí, señor. Muchas gracias. Vale. Ok. Kevin. ¿Tampoco? Bueno. Lina. Profe, yo soy sola. ¿Bien están trabajando solos? O sea, que me ¿Señor? escaparon. ¿Por qué están trabajando solos si uno de los parámetros era que trabajaran en grupo? Pero bueno, es que van a ser más grupos de lo que consideré. Listo. Alan. Profe, tablas de verdad. Listo. En Java, pero la verdad todavía no he avanzado mucho porque no, pues no tengo la idea muy clara por el momento. Listo. O sea, es decir, con lo que vamos a hacer ahorita te puedo crear un poquito más. Sí, señor. Frente a la temática, ¿no? Sí, señor. Listo. Profe, yo Ujú. tenía una preguntita. Bien. Es que usted tenía la lista de, pues, de lo que le había enviado el programa, ¿no? Ujú. Pero esa lista está actualizada, o sea, ¿hace cuánto lo enviaron? Esta fue, pues, digamos, al principio, ¿qué? 3 días antes de comenzar el curso, o menos. ¿Por qué? Sí, porque yo pagué y allá parece que no he pagado. Ah, no, no, es que a mí me enviaron esa relación, aunque no es mi función, es decir, a mí me mandaron la relación de los estudiantes, no es mi función, pero yo me tomé, digamos, como la tarea de contactarlos, pues para que se acercaran allá a la secretaría o allá a la facultad o al programa para que hicieran la averiguación, ¿vale? Sí, señor. Ok. Listo. Mayerly. Bueno, Mayerly no contesta. Michael. Buenos días, maestro. ¿Cómo estás, Michael? Bien, bien, señor. Maestro, nosotros estamos pensando, bueno, pues estamos trabajando lo que era la teoría de conjuntos, pero al escuchar, pues, de que todos están trabajando como prácticamente lo mismo en la teoría de conjuntos, pues nosotros, o sea, como que, por así decirlo, nos ¿Con quién falta estás como trabajando, Michael? con Sebastián Ariza González. Listo. Entonces, pues nosotros, o sea, quedaría ahí como en un pendiente, pues para nosotros, o sea, estamos pensando como meter algo más innovador, ¿sí me entiende? Entonces, pues, porque pues nosotros íbamos a trabajar lo de la diferencia, de la unión, intersección, pero pues ya queda muy como repetitivo y pues toca hacer algo innovador, como dijo usted, entonces quedaría algo como pendiente y ya después nosotros demostramos o le preguntamos a usted qué tal piensa de nuestra idea que, Listo. sí, señor. Listo, dale. Bueno, muchachos. Prácticamente hablando de unos 1, 2, 3, 4, 5, de unos 3 grupos más. Habrían con esto 14, como unos 17, 18 grupos. Cada grupo va a tener a lo sumo 10 minutos. A ver, son 2 horas, 120. 10 minutos con preguntas eh, para la sustentación. Entonces, para que nos vayamos planificando en ese marco. Y con eso, entonces, pues ya sabemos, yo ya sé esta relación. Me preocupan los que están en rojo, porque esto que, si no han definido nada, pues grave que puedan avanzar, ¿sí? Porque cuando uno tiene por lo menos la idea clara, no hay problema, porque pues igual yo sé lo que tengo que hacer y así faltando ya unos 3, 4 días, yo me pongo juicioso y le hago. Pero si realmente no sé ni qué es lo que voy a hacer a esta altura, pues grave. Bueno, en este orden, muchachos, muchas gracias por asistir hoy a la clase. Yo ahorita les envío la actividad
para que se pongan a hacerla. Mañana, si Dios quiere, nos vemos tipo 10 de la mañana, los que deseen, ¿no? Los que deseen, yo abro allí un espacio, por si tienen alguna pregunta al respecto, de 10 a 11. Y con eso entonces ya, con eso, con lo que estamos haciendo hoy, finalizaríamos la clase. Espero que tengan un excelente día, cuídense mucho y estaré subiendo la grabación en la menor brevedad posible. ¿Listo? Entonces, no siendo más, nos estamos hablando. ¿Listo, chicos? Chao, chao. Listo, profe, hasta luego. Hasta luego. Bueno, hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Profe, ¿será que le puedo preguntar algo ahorita?